cuando uno habla de cáncer, puede ser que ustedes estén pensando que vamos a hablar del zodíaco y vamos a hablar del horóscopo y del signo cáncer. Pues no, vamos a hablar de un tema que no es sencillo, pero yo quisiera que todos pusiéramos, porque me incluyo, la atención sobre esta doctora que tenemos hoy invitada, que es la doctora Francesca Almonte. Me dijeron bien claro, piensa que te vas para el monte para que no se te olvide el apellido. Tal cual. De alguna manera tenemos invitada a Francesca. Bienvenida, Francesca, a nuestro FC Salud, en el cual vamos a hablar de un tema de muchísimo interés. ¿Por qué de muchísimo interés? Porque el cáncer es la segunda causa de muerte, y lo hemos repetido muchas veces en nuestros live, del venezolano y probablemente del mundo en general. Diferentes tipos de cáncer nos pueden agredir en algún momento de la vida. Normalmente sucede al final de la vida, pero no estamos exentos. Los niños sufren de cáncer también, y a muy temprana edad. Pero yo no les voy a hablar de esto. Para eso está Francesca, que vino a hablarle a ustedes acerca de cómo manejar al paciente con cáncer. No es sencillo, pero sí se puede. Y antes de arrancar con ella, quiero decir algo. Estábamos almorzando y era espectacular cómo trató un paciente cuando la llamó. Sí, mi amor, no, mi cielo, yo creo que, pero mi niña, porque la empatía de un médico oncólogo para con su paciente que está en tela de juicio su vida en ese momento es importante. Francesca, yo no soy el invitado, yo no soy el entrevistado, la entrevistada eres tú. Bienvenida a nuestro FC Salud. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Muchísimas gracias a todos. Bueno, sí, definitivamente el paciente oncológico es un paciente totalmente diferente. Me parece pertinente, para empezar, definirles primero qué es un poco el cáncer. El cáncer es, nuestro cuerpo primero tiene millones de células, millones y millones de células. Todos los días se multiplican células en nuestro cuerpo. En ocasiones, por ciertos mecanismos, algunos desconocidos, esa célula que se multiplica de forma anormal, se multiplica de forma diferente. Si, por ejemplo, era una célula redondita, chiquitica, con un núcleo en su interior, esta célula nueva se multiplica más grande, de repente cuadrada, no tiene un núcleo en su interior, sino que tiene varios. Entonces es una célula diferente, es una célula extraña, es una célula que no cumple la función por la cual debió haber nacido. Esa célula lamentablemente logra sobrevivir, porque en muchas ocasiones esas células se multiplican y se reducen o se desaparecen, o el sistema inmunológico viene y se las come literalmente, pero al sobrevivir esa célula se multiplica en otra similar, y esa otra se multiplica en otra similar, y esa otra se multiplica en otra similar, y así se forma un cúmulo de células que después forman una pelotica, un tumorcito, que es lo que hace que el paciente vaya al médico. Vaya al médico lleno de miedos, o no vaya al médico, que es lo que también pasa, porque empieza en una etapa de que ¿qué será esto? ¿Esto será algo maligno? Entonces yo como que mejor no voy, porque si voy me van a decir que es cáncer, y si me dicen que es cáncer, entonces eso significa que yo me voy a morir. Porque lamentablemente hay una concepción ahorita que cáncer es igual a muerte. Sí. Y terminaste la frase con la expresión que todo el mundo entiende. Por allí hay una sociedad que dice que el cáncer es curable si se diagnostica a tiempo. Y es correcto y es verídico. Por eso la importancia de que siempre le decimos, acuda al especialista, vaya al médico, porque de alguna manera, si usted va temprano, sobre todo con cáncer, y se diagnostica a tiempo, el cáncer es curable. Al final del camino les voy a dar un cuento de vida propia. Y de alguna manera, cuando se diagnostica a tiempo, el oncólogo puede hacer maravillas para que usted se muera de viejo. Total. Pero no de cáncer. Total. Ok, ya sabemos entonces lo que es el cáncer. ¿Cómo llega ese paciente con cáncer a tus manos o sin cáncer? ¿Cómo haces tú para diagnosticarlo, para llegar a la conclusión y decirle, señor, tiene cáncer? Y nos quedamos allí. Después vamos viviendo esas etapas de cómo lo vamos a manejar. Sí,
El paciente, para llegar al diagnóstico de cáncer, siempre tiene que tener una biopsia. Okay. Una biopsia es que se toma una muestra de un tejido, el tejido que es anormal, donde se sospecha que exista el tumor, si es en la mama, el tumor en la prótica en la mama, si es en la amígdala o en la garganta, el tumorcito que está en la garganta o en la amígdala. Una biopsia se toma un pedazo, se extrae un pedazo de muestra y ese pedacito de muestra es evaluado por un médico especialista en anatomía patológica, donde lo ve con un microscopio y determina que allí hay células malignas, es decir, determina que allí están las células esas que se multiplican de forma anárquica, exacto, de forma anárquica, que no son redondas, que son cuadradas, son estrelladas, tienen muchos núcleos y que no cumplen la función que deben cumplir. Allí el paciente tiene el diagnóstico. Es importantísimo para uno, el médico, entender en qué etapa puede estar el paciente. Porque me ha pasado que un paciente, esto es verídico, esto que voy a decir ahorita es verídico, un paciente ha llegado y ya tenía un año con el diagnóstico de cáncer. Y yo le digo, pero ¿por qué pasó un año? ¿Qué pasó? ¿Tú no sabías que tenías que ir a un oncólogo? ¿No te refirieron? ¿Qué ocurrió? Yo fui, pero es que la forma en que me trató, me sentí como mal. Entonces me dijo así, bueno, yo decía, ya tú sabes lo que te toca, ya tú sabes lo que te viene, igual te va a caer el pelo, tal. Entonces yo no vi de más. Y lamentablemente, como tú lo acabas de decir, eso es tiempo que se pierde. Sí. Que aquí en esta enfermedad el tiempo es importantísimo, porque mientras más pequeño es el tumor cuando se trata, mayor es la probabilidad de que un paciente se cure. Entonces el paciente, la primera etapa en la que está cuando escucha la palabra cáncer es en negación. Él dice, no, esto no es, yo no tengo cáncer, la biopsia está equivocada, eso de seguro, esa no es mi tomografía, ese estudio no es mío, ese día el doctor estaba medio ocupado, de seguro se confundió, eso no es mío, yo definitivamente no tengo cáncer. Exacto. Ya después, bueno, el tumor sigue creciendo, el paciente tiene una sintomatología y allí ya es evidente que sí tiene cáncer. Entonces el paciente empieza con una ira, empieza con una rabia, esa ira se expresa hacia todo el mundo. Esa ira se expresa hacia Dios, porque a mí me pasó esto, no puede ser. Esa ira se expresa hacia otras personas, porque a mí me pasó esto y no le pasó a aquel. Yo que soy bueno, yo que no fumo, yo que no bebo, yo que no hice tal. Esa ira se expresa hacia los que lo están acompañando, bien sea sus amigos o sus familiares, porque para completar, como dicen muchos pacientes, bueno, es que yo de esto no sé porque yo soy nuevo en esto. Entonces, soy nuevo en esto, el familiar no me entiende, más solo me siento. Entonces estoy solo y con ira. Y esa ira también se expresa hacia de repente el paciente, el médico, se expresa hacia la enfermera, se expresa hacia todo el mundo, al mundo entero. Ya luego que, bueno, pasa esa etapa de ira, el paciente entra en una negociación. Dice, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer. Entonces esto quiere decir que si yo, por ejemplo, dejo de fumar, puedo llegar a sentirme mejor. Entonces quiere decir que si yo cumplo este tratamiento que me está indicando la doctora, yo puedo llegar a dejar de tener tos. Entonces esto indica que si yo me tomo estas pastillas, entonces empieza ya a negociar para poder conseguir un sentirse mejor. Ya después el paciente entra en una etapa de tristeza. La llaman depresión, pero claro, la depresión es una enfermedad mucho más compleja. Pero tristeza porque hay una labilidad emocional, o sea, fluctúa mucho el cómo se siente, si se siente bien, se siente mal, se siente triste, entra como en algo de incapacidad, ya no soy la misma persona de antes, no puedo hacer las cosas que hacía antes, era sostén de familia, ahora no, yo era la que hacía las tareas con mis hijos, ahora no las puedo hacer, yo era la que me encargaba del hogar, ahora no lo puedo hacer. Entonces se empieza como una tristeza allí y luego viene la etapa de aceptación, que no es lo mismo que resignación. No es bueno, ya tengo esto, qué carrizo, no puedo hacer más nada. No, la aceptación es afrontar, es crear una actitud ante una situación que lamentablemente no se puede cambiar, porque no puedes cambiar el diagnóstico de cáncer en un paciente. Yo también lo quisiera cambiar, el paciente también lo quisiera cambiar, pero no se puede cambiar. Entonces no te queda sino crear una actitud, crear una estrategia para poder afrontar eso que evidentemente es fuerte de afrontar. Y es allí cuando el paciente empieza a decir, yo antes no hacía esto, ahora lo hago, yo antes no veía la vida de esta forma, ahora lo hago, yo antes no percibía tal cosa, ahora, y se reinventan, hasta se reinventan de una forma que tú, a veces a mí me da corte, pero yo en la consulta le pregunto, ¿y el cáncer podría decir que te ha dejado algo bueno? O sea, lo hago como que muy por debajito, no voy a hacer que el paciente se... Y al contrario, o sea, más bien lo que recibo es casi que una cachetada de respuesta y que claro, doctora, porque con esto vi tal cosa, con esto vi tal cosa, con esto vi... Hasta mujeres que me han dicho, claro, con esto vi que el novio que tenía al lado no me sirve para nada. Entonces yo me quedo como, wow, pueden ver algo bueno dentro de todo eso malo, porque, repito, esa es una situación que no se puede modificar. Bueno, ustedes vieron cómo ella, como decía el título, hizo un recorrido rápido de todas esas etapas que tiene el paciente, de negación,
de luto, de resignación, de ira. Pero yo me voy a ir al puntico anterior. Este examen está equivocado, yo no tengo eso. Más barato sale hacerse otro examen y tener la certeza de que uno y el otro son idénticos y es sí, que esperar un año, como el ejemplo que tú diste, para volver al médico, porque entonces ya allí las conductas terapéuticas del médico cambian y tienen que ser más severas. Sí. Entonces, vaya al médico, confíe en lo que le está pasando. El médico está allí para ayudarlo, no es su enemigo. El cáncer, vuelvo y lo repito, es curable si se diagnostica a tiempo. El cáncer es manejable siempre y cuando hay una confluencia de especialistas que te van a ayudar, que es en donde vamos a entrar ahorita. Ya vieron cómo el paciente niega, yo no soy así. Y mientras que Francesca iba hablando, yo me acordé de una película que es con Morgan Freeman y Jack Nicholson. Ah, sí. No me acuerdo el título, pero ellos dos eran dos enfermos de cáncer terminal y estaban los dos acostaditos uno al lado del otro y deciden entonces que se visitar las pirámides de hacer Keops, todo lo que habían decidido hacer. No pierda el tiempo, haga la vida y no espere que cuando le dan ese tipo de anuncio usted es cuando la va a decir. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando le dicen eso es cuando se llena de estrés, se niega y no quiere a la gente y a mí no me hable, yo me estoy muriendo. Y resulta que esa actitud es una actitud estresante. Que no ayuda. Y no hay cosa que más complique al metabolismo, al bien caminar de cada una de esos millones de células, que tú no vivas estresado. Totalmente cierto con eso del estrés, porque fíjate, ¿qué es lo que yo le digo al paciente? El estrés libera cortisol. Sí. Y el cortisol dura 8 horas en sangre. O sea, tú te estresas en la mañana y al mediodía todavía tienes cortisol. Y lo peor es que el cerebro a veces no entiende que es real y que es mentira. Entonces, por ejemplo, si tú te estresaste porque una vez te pasó algo y escuchaste el sonido de una moto, entonces ahora cada vez que escuchas el sonido de una moto te sientes, cuando ya lo que pasó, pero se liberó cortisol y el cortisol te baja las defensas. Y bajar las defensas en un paciente oncológico no es nada bueno, porque ya tú le estás colocando un tratamiento que se le baja las defensas, ya es más susceptible a infecciones. Entonces se altera toda la piel, altera todo un trastorno. Por eso no es que, no te estreses, chico, porque tampoco es que, sí, está bien, gracias, no sabía cómo lo habían dicho, no me voy a estresar. No, pero vamos a que tengas unas estrategias para que puedas afrontar esto. Ven y te doy esta herramienta. Ven y te cuento de tu enfermedad, porque a veces el paciente ya me va a morir, ya, o sea, tienes un tumor de 1 centímetro que te lo quitaron, no te vas a morir de esto, estate tranquilo. Entonces, las dudas que tengas, pregúntale al médico, dile, pero ya, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que a mí me hayan sacado los ganglios y que estoy negativo? Eso es buenísimo. Entonces ya el paciente lo achaca a como el familiar lejano o el vecino que yo tenía el mismo tumor, entonces le fue mal. No, ya va, él es él, tú eres tú, todos son diferentes y todos afrontan diferente y todos tienen, cuando el uso de los medicamentos actúa diferente en cada uno, así que no es igual. Francesca hoy está hablando del paciente que tiene el cáncer. Yo me voy a ir un punto atrás. Cuando tú segregas ese cortisol y no tienes cáncer, estás buscando la manera de que te aparezca el cáncer, porque exactamente tu sistema inmunitario organiza esos defectos, esas transformaciones de esas células en estrellas cuadradas, triangulares, rectangulares. Exactamente. Y si ese sistema inmunitario está estresado por X o por Y, o porque tú no sabes manejar en un momento determinado una situación, eso es lo que trae como consecuencia de que esa célula no la pude defender y ella partió. Y entonces enfermó a la del lado, a la del frente, a la de arriba, a la de abajo. Total. Y en vez de tener una, tengo 1 millón de células enfermas. Eso es lo que se llama tumor. No es cáncer hasta que yo le haga biopsia. Exactamente. No se asuste usted cuando vea un diagnóstico que dice se ve tumoración. Eso no es cáncer. Nosotros los médicos llamamos tumor a cualquier pepa. A cualquier pepa, exactamente. Para no poner en el informe pepa, ponemos tumor. Se nota pepa. Hay tumores benignos y tumores malignos. Hay tumores benignos y hay tumores malignos. Entonces, cuando tú tienes ese paciente, está negando, está estresado, está de luto, está aceptando, pero aceptando una cosa que él mismo no la entiende.
¿a dónde lo mandas o qué haces tú? El paciente, en teoría, todos deberían ir a un psicooncólogo. Un psicooncólogo es un psicólogo, incluso psiquiatra, especialista en el área oncológica. Yo le doy este ejemplo al paciente, es como que muy pintoresco, pero lo voy a dar. Fíjate, yo le digo al paciente, imagínate que tú tienes que construir una casa. Y yo te digo, mira, ya están los materiales para que construyas esa casa. Y ya. A que yo te diga, mira, tienes que construir esta casa, pero te voy a dar esta pala, con esta pala es que tú vas a mezclar tal cosa, con estos ladrillos que son así son los que vas a colocar en la esquina, y mira, por allá hay una carrucha que te va a hacer que tú puedas llevar este material que está y lo traiga. Se te va a hacer más práctico. Claro. ¿Vas a construir la casa igual? Claro, vas a construirla igual, porque tú de otra forma tienes que afrontar ese diagnóstico con el que estás, porque lo tienes día a día, pero si te dan estrategias, si te dan herramientas para que tú lo puedas llevar mejor, úsala. Entonces el paciente se niega porque de repente, no, pero yo no estoy mal, además yo no soy loco, yo no estoy depresivo, sí, pero úsala, porque a veces el paciente dice, no, yo estoy bien, y el familiar cuando sale el paciente, ay, doctor, haga algo, porque él está insoportable en la casa. Yo digo, conchale, el problema acá dice que está muy bien y que no está estresando a nadie. Entonces todos deberían ir al psicooncólogo, y no solamente los pacientes, sino los familiares. Porque el cuidador, siempre en toda familia hay un cuidador principal, que no necesariamente es de sangre, a veces el ahijado, a veces un vecino. Es un vecino. El cuidador principal es aquella persona que está pendiente de los exámenes de sangre, es aquella persona que sabe cuál es la cita con la tomografía. El cuidador es el que sabe todo, dónde hay que buscar la quimioterapia y todo. Si ese cuidador está mal, entonces no hay éxito en el tratamiento. Es correcto. Entonces, la psicooncología también ayuda al grupo familiar, y que también hay cosas que no hay que decirle al paciente oncológico. Por ejemplo, a veces caemos como en un positivismo tóxico. Entonces, no, todo va a salir bien, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Ya va, o sea, el paciente, no, yo me siento que todo va a salir bien. Entonces, es más que todo acompañarlo, escucharlo. ¿Qué me quieres decir? Estoy aquí para escucharte. Hoy no amaneciste con ganas de que el mundo te lo vas a comer. Está bien, hay días que amaneces así, hay días que todos amanecemos así. Y a veces también caemos en como execrarlo, cuando el paciente ya va, también tiene una vida, también tú puedes sentarte y no preguntar, no todo es cáncer, mira, ¿cómo te fue en la película que viste el fin de semana? Ah, sí, vi tal película que estaba en preguntas normales. Ah, mira, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer una reunión de cumpleaños, ¿te quieres acercar? ¿Te quieres sentar? Ah, ¿te sientes muy mal para comerte un pedazo de torta? Bueno, ok, no te lo comas. No, pero me siento bien, me lo quiero ir a comer. Bueno, sí, inclúyelo, y que él te diga, según sus limitaciones, si puede o no puede hacer esa actividad, pero inclúyelo, no lo execre. Ah, bueno, como es lo que tiene que hacer, haciendo aquí, vamos a quedarnos nosotros aquí, porque pasa también. Entonces, y la psicooncología no es solamente para el paciente, para los familiares, es también para el médico, para las enfermeras, para todos los que manejamos pacientes con cáncer, porque los médicos a veces caemos, y esto aplica para todas las especialidades, en un desgaste por empatía, en una fatiga por compasión, por querer hacer más y no se puede, en entender que, mira, lamentablemente hasta aquí llega lo que podemos hacer, o hasta aquí llega lo que tú puedes decir como médico. Entonces también es importante que todo el grupo, porque si uno está desgastado, uno no le puede dar, toca decir, bueno, tú cómo trataste al paciente, si yo estuviese desgastada tal, entonces yo no lo tratara así. Entonces también tengo que estar, mira, ya va, consciente hasta dónde puedo llegar, tengo que estar, aunque sea un poquito lúcida mental. Fíjate que allá en el posgrado tuvimos algunas clases de psicooncología, y me preguntaban, ok, está bien, tú tratas la muerte, todos los días hablas de la muerte, los pacientes te preguntan, me va a morir, todo eso. Para ti, ¿qué significa la muerte? Para ti, como Francesca Almonte, ¿cuál es el significado que tú le das a la muerte como persona? Porque tú le estás diciendo todo eso, pero para ti, y yo me quedo así como que, cónchale. Entonces, es también resignificar uno muchas cosas para poder darle más al paciente. Sí. Se están dando cuenta de que la medicina es la cosa más hermosa que existe, porque el trabajo de uno es salvar, curar, pero cuando uno llega a esta etapa de que el paciente tiene cáncer y que a veces te pregunta cuánto tiempo de vida me queda, y que la respuesta es no sé, no lo sé, uno tiene que convertirse en una especie de Superman en todos los sentidos, ¿no? En la medicina, en el pensamiento, en el tratamiento, con la gente, con el mundo y hasta con uno mismo, porque uno llega a engancharse con el paciente. Sí, yo tengo mis cuentos, tengo otras preguntas, pero hay gente que nos está viendo y quiere hacerte preguntas. Ok. Así es, doctora, nos llegan muchísimas preguntas por acá, por nuestro live. Un usuario pregunta,
Existen esos tumores que se reproducen muy rápido y pueden ser mortal antes de lo esperado. Sí, sí existen tumores que se reproducen muy rápido porque todos los tumores tienen una capacidad de proliferación, o sea, una capacidad de multiplicarse de una forma más acelerada que otra, que es lo que nosotros llamamos, como para que se pueda entender, que es un tumor más agresivo, o sea, así se puede catalogar. Entonces hay tumores que tienen un crecimiento mucho más lento, pacientes que tienen de repente un bulto en la mama que tiene 2 centímetros y pasan 5 años con esos tumores de 12, y de 2 centímetros pasó a 4. Y hay pacientes con tumores de 2 centímetros que en un año crece a 10 centímetros. Es porque la naturaleza de la célula tumoral que está implicada es un poquito más agresiva, prolifera de forma más rápida. Y obviamente al ser más agresivo y crecer más rápido da más síntomas, y bueno, al dar más síntomas evidentemente es más complejo todo el cuadro clínico del paciente. Sí, y te voy a sumar un poquito. Hay diferentes tipos de cáncer. Ah, sí, son más de 100 tipos de cáncer, son los primeros que... Por ejemplo, cuando una persona, para esta persona que está preguntando de qué tan rápido puede ser, por ejemplo, cuando uno tiene un cáncer de páncreas, para cuando uno dice tiene cáncer de páncreas, la preocupación es mucha porque son muy, muy agresivos. Exacto. O un cáncer de pulmón, uno más o menos le da un tiempo, son 2 años, o si le va muy bien. Cáncer de piel, puede morirse con él. Es más, el cáncer puede seguir después porque duran mucho, o un tumor a nivel renal también son manejables, y hay órganos en los cuales tenemos dos pulmones, 2 riñones, y las cosas se manejan diferentes, se clasifican de muchos tipos, hay muchos tipos de células, pero y depende mucho también de la edad. La pregunta de esta persona va en función de tantos elementos que es difícil decir que un tumor crece más rápido que otro. Eso no está escrito. Eso es, ¿cuánto tiempo voy a vivir? No sabe. No se sabe. No se sabe. No está escrito. Nadie puede. Quien te lo diga, porque lo hay médicos, quien te lo diga no. Se puede pronosticar algo, pero no se puede aseverar, porque uno puede ver al paciente muy complicado, muy comprometido, y decir, bueno, le queda poco tiempo. Quizás ese es un adjetivo el que puedo poner, sí, pero no puedo decir se muere mañana, o se muere dentro de 10 horas, o se muere en un mes. El que se lo diga, búsquese otro médico. Está mencionando en la periferia del recipiente. Y sobre todo porque a veces llega el paciente y me dice ¿cuánto tiempo? Y yo les comento, pero ya va, ni siquiera te he colocado el tratamiento para ver cómo respondes a ese tratamiento para poderte decir, porque si respondes bien puedes durar mucho tiempo más. Exacto. Entonces es imposible determinarlo. Nos vamos con otra pregunta. Así es. ¿Cuáles son las acciones cuando un tumor maligno ya ha abarcado varios órganos? Sí, cuando un tumor maligno ya ha abarcado varios órganos, el tratamiento es con quimioterapia. Claro, hay que ver cuál es el tipo de tumor. Una vez se da la respuesta así, pero cada caso es individual. La medicina 2 más 2 no es 4. Por eso existimos los médicos, porque si no solamente existiera la farmacia, el paciente fuera a la farmacia, tengo tal cosa y le dieran el fármaco. Pero en la gran mayoría de los tumores, cuando una célula maligna se diseminó hacia otro órgano, el tratamiento es con quimioterapia para disminuir toda esa carga tumoral que tiene, porque la quimioterapia al ir en vena está atacando todas las células malignas que están en cualquier parte del cuerpo. Así es, por acá tenemos otra pregunta, doctora. ¿Cuál es su recomendación para esas personas que no asisten al médico y que pudieran prevenir un cáncer de cualquier tipo? Que se quieran un poquito. De verdad, es la base, o sea, es la base. Hay cánceres que se pueden prevenir, tienen que ir al médico. Mujeres vayan al ginecólogo, hombres vayan al urólogo, después de los 50 años todos se tienen que hacer una endoscopia, pero deben ir a un control y sobre todo cuando hay algo en tu cuerpo que te está diciendo, epa, no está bien, epa, yo no me siento bien, esto no es igual, yo no respiro igual, yo no tengo un patrón evacuatorio igual, yo no estoy orinando igual, no siento una mama diferente a la otra. Ve al médico porque mientras más pequeño es lo que se diagnostica, mucho mayor es la probabilidad de que el paciente se cure. Hablando en el almuerzo con Francesca, yo le daba 2 historias personales. Una fue mi padre, murió a los 57 años, se podrán imaginar, en plena vida, fumador empedernido, y empezó a tener esputos con sangre y lo ocultaba, no lo dijo, teniendo un hijo médico, familia médico por todos lados, y lo ocultaba, hasta el día que dijo, tengo meses en esto. Ya era tarde, tenía metástasis, no había forma de retroceder eso, y en 6 meses murió.
El otro cuento que le puse fue el mío. De alguna manera fui a hacerme un examen y apareció sangre en orina. Inmediatamente un TAC, un tumor pequeñito que estaba apareciendo en un riñón, y aquí estoy. Tengo ya unos cuantos años de vida viviendo tranquilamente. Hablábamos de la actitud. Ella me preguntó, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue tu actitud en cada lado? En uno, bueno, la tristeza, el dolor de haber perdido el padre temprano, por no haber diagnosticado a tiempo, por no haber hablado, por haber negado. Viví el luto de mi padre, fue durísimo. Pero de alguna manera, cuando tú decides tomar una actitud diferente, porque dijiste, voy a poner la palabra que te puse, ya estoy picado de culebra. Esa es una expresión muy nuestra. Cuando ves el que está picado de culebra cuando ves un cobrica. Bueno, no. La actitud es simplemente hacer un poco. Gracias a Dios, el mío fue una cuestión diagnosticada a tiempo. Y moriré de viejo definitivamente. Y que le prestaste atención, ya va sangre en la orina, y dije, vamos a ver qué es esto, no es normal que tenga sangre en la orina. Y de alguna manera la actitud ante la vida. La actitud ante la vida lleva dos cosas. Siempre hablamos de duerma bien, no se estrese, no fume, haga ejercicio, aliméntese adecuadamente, no sé cuál se me escapa, pero más o menos esos son los 5 primeros un estilo de vida saludable. Elementos que nosotros podemos para un estilo de vida saludable. Si viene el cardiólogo acá, se lo dice. Si viene el dermatólogo, se lo dice. Si viene el ginecólogo, se lo dice. Ahora está un oncólogo y se lo dice igual. 5 factores. Duerma bien. Esos son factores de riesgo. Quíteselo. Duerma bien. No fume. No se estrese. Hay que aprender a no engancharse, como digo yo, en cosas que no tienen sentido. Si alguien pasó y le sacó la familia, no importa, esa es suya, que él siga con su pensamiento lo que quería. Claro, pero si no lo recibes, él se lo queda. Claro, pero si le respondo, simplemente me altero. Y el cortisol aparece, desordena la célula y hasta luego, ahí viene el asunto. Entonces, tratemos de esa calidad de vida, esa condición de existencia. La vida es una, pasa rápido, se acaba, no se la pierda. Y la única manera de no perdérsela es viviéndola de la mejor manera. Francesca, ¿cuál es el cuidado paliativo para un paciente con cáncer? Fíjate, el cuidado paliativo es ya cuando el paciente está no solamente cuando está en una fase que se llama terminal, porque es un paciente que ya tiene una enfermedad que está tan avanzada que independientemente de lo que uno le coloque, no va a modificar mucho el pronóstico de vida, es decir, el tiempo de vida de un paciente, pero tú puedes hacer algo con esa calidad de vida que le queda allí, que está comprometida, sí, en la gran mayoría de las veces está comprometida, pero tú buscas aliviarla y darle un acompañamiento a la principal sintomatología que afecta al paciente, porque el paciente puede llegar y tener múltiples lesiones en parte del cuerpo, pero lo que le está afectando es que tiene dolores de cabeza. Exacto. Entonces vamos a tratarle los dolores de cabeza, que es lo que le está afectando, y vamos a disminuírselo para que él esté mejor, tanto a él como a sus familiares que están allí también. Ese paciente está muy comprometido, ya sabemos que corta vida. Exactamente. Yo podría decirse que eso es calidad de muerte. Sí, el término en realidad es ayudar al bien morir, porque en la oncología está nuestra premisa de los médicos que tratamos el cáncer. Los médicos que tratamos el cáncer somos 3: el radioterapeuta que coloca radio, el oncólogo médico que coloca quimio, el cirujano oncólogo. Nuestra premisa siempre tenemos aquí como unas gringolas: curar siempre que se pueda, curar siempre que se pueda. Cuando no se puede curar, dar calidad de vida. Y cuando no se puede dar calidad de vida, ayudar al buen morir. Siempre se puede hacer algo por el paciente oncológico, siempre, incluso cuando el paciente está en una fase ya bastante agónica y está inconsciente, se puede hacer algo por los familiares también. Entonces siempre hay algo que sea un as ahí bajo la manga que podemos utilizar con el paciente. Francesca, mira, es un tema largo, podríamos pasar horas aquí hablando, y es un tema difícil. Yo creo que Francesca va a tener que volver en algún momento. Estoy mirando aquí a la producción para que se acuerde de Francesca. Sí, porque es un tema que la gente necesita ver. Sí. El cáncer no es el coco macaco ni nada. Es una enfermedad más que en un momento determinado se puede manejar con un éxito impresionante.
Yo tengo una pregunta más, y las señas de Gerardo son impresionantes porque es importante. Venga Gerardo. Así es, doctora. Hay muchos pacientes que por el live y por toda la información que se está manejando sobre el cáncer, hicieron la misma pregunta. ¿Qué opina de la eutanasia en pacientes con cáncer terminal? Aunque aquí no es legal, ¿cuál es su opinión sobre el tema? Bueno, aquí no es legal, aquí se le aplica a los pacientes, que era bien lo que estaba diciendo ahorita con respecto a los cuidados paliativos. Cuando el paciente está ya en una fase que no hay reversión con ningún tipo de tratamiento, existen algunas infusiones de pseudoanalgesia que se les puede colocar al paciente para que no tenga sufrimiento en ese momento. Entonces yo estoy de acuerdo con esa parte de las infusiones de pseudoanalgesia. Y con respecto a la eutanasia como tal, claro, lo que pasa es que la eutanasia aplica, en donde está aprobada, aplica no solamente a los pacientes oncológicos, aplica a muchas otras. Entonces yo estoy respondiendo hacia la parte de oncología, que es la parte que yo manejo, no la parte del paciente que está consciente y tiene una enfermedad que es de otro tipo y es discapacitante. Yo estoy en la parte oncológica, estoy de acuerdo con la administración de infusiones pseudoanalgésicas que puedan aliviar el sufrimiento del paciente en esa fase terminal. Como repito, hacia la parte oncológica. La pregunta es difícil, sí, porque la entiendo, ¿no? Hay un paciente sufriendo, hay una familia sufriendo, hay un médico sufriendo, hay un equipo sufriendo porque sabemos el resultado, pero no somos dioses. Sí. Ayudamos al paciente a que siga su curso normal hasta que, bueno, se acaba. Esto es un periodo que uno tiene aquí en esta historia, ¿no? Nace, crece, se reproduce y muere. Es así como es la historia, claro, de cualquier Claro, ser. La infusión de pseudoanalgesia no es una, porque muchas veces se coloca, menos mal que hizo el aclaratorio, muchas veces yo le coloco infusión, por ejemplo, de morfina a los pacientes y le está acelerando. No, esto no es un aceleramiento de la muerte, esto no va a hacer que el paciente deje de respirar, esto lo que va a hacer es disminuir el sufrimiento que tiene en este momento. Eso es lo que está haciendo. No es que con esto se va a acelerar su proceso de muerte. No somos dioses, si somos seres humanos que también sufrimos. Francesca, esto tiene que seguir. Estamos en el mes del cáncer, de la lucha contra el cáncer. El 4 de febrero es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, ¿exacto? Sí, total. Entonces, vamos a hablar de este tema durante el mes de febrero, un mes de carnavales, hablando de temas difíciles, sí, pero son temas interesantísimos en los cuales los invitamos a que estén pendientes porque es la segunda causa de muerte. Y sí, como segunda causa de muerte, en algún momento familiares, amigos, cercanos, hasta nosotros mismos nos hemos enfrentado a una enfermedad que se llama cáncer. Y mientras más avance la medicina para hacer diagnóstico, para determinarlo en etapas precoces, mayor va a ser el número de personas diagnosticadas. Es decir, va a parecer como que hay más cáncer. Uh-huh. No es que hay más cáncer, es que se está diagnosticando más y de forma más precoz. Sí, y de alguna manera vaya a su chequeo. El chequeo, mire, con un chequeo se diagnostican cosas a tiempo. Hay que ir al médico, no se automedique. La gente, cuando las personas tienen cáncer, tienen costumbres de hacer acciones o tomar medidas espirituosas y pócimas. Es el médico. Ese puede ser otro live completo. Es otro live. Es que cuando estábamos hablando, era como para hablar de esas costumbres que se tienen. Sí, ayudan mucho a la persona que la va a aplicar, pero el que está siendo aplicado, el que lo recibe, no lo va a ayudar, va a retrasar el médico, porque al final del camino, ¿qué pasa? Ya no hay más, vamos al médico y el médico sí, se encuentra atado, porque entonces no es como cuando uno está enfermo, arreglo el problema y después curo, ¿no? En este caso no tengo mucho tiempo, para arreglar nada. Fundamental. Aquí uno se juega la vida. No sé si tengo más tiempo, no hay más preguntas. Okay. No hay más preguntas ni tenemos más tiempo. Okay. Sí, hubo muchas señas. Sí, ya la exactamente, sí. Gracias Francesca por venir. Quisiéramos saber en dónde conseguimos a Francesca para irnos a hacer un chequeo. Yo, en mis redes sociales, Francesca Explica, Francesca sin H,
También tengo un canal de YouTube donde me pueden buscar como Francesca Explica, y ahí me pueden escribir al directo o a mi teléfono 0414-411-5293, me pueden escribir por WhatsApp. Es Francesca. Es Francesca, como Francisca, pero con I. Exacto, muy Francesca. bien. Francesca, mira, Francesca, muchísimas gracias por haber venido y dar una explicación tan hermosa y tan jovial, tan sabrosa y agradable de un tema tan difícil. Nosotros no nos queda otra que invitarlos a nuestro próximo FC Salud de Laboratorios FC. Los esperamos el martes, pero después el jueves 4, porque tenemos el de... Nos esperamos siempre, en realidad aquí estamos a la orden para ustedes. Qué bueno, estén pendientes. Sí, eso, estén pendientes ya, porque nosotros siempre estamos ahí para ustedes. Pegados a Instagram 24 horas al día, pendientes de nosotros. Le queremos dar gracias a la producción. A ellos, a ustedes. No, gracias a ti por estar aquí. Gracias a nuestra producción, a la señora Farah Arbeláez, a Gerardo Frey. Gerardo Frey, ya lo ven que se ríe detrás de nosotros, el que hace las preguntas, el que pone la luz, es el que nos filma, es el que lleva toda la conducción de esto, y yo que simplemente soy el que acompaña a estos seres humanos que viene a decirle cosas tan que importantes. lo hace todo muy ameno. Muchas gracias. Carlos les ama, que como siempre les ama y les quiere. Nos vemos en el próximo live. Hasta luego.